Good afternoon. Buenas tardes. Let's all kneel. Vamos a arrodillarnos en este momento. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we're grateful for the estamos blessings agradecidos you por have las bendiciones que nos has otorgado en este día. We gather here Nos reunimos aquí this afternoon esta tarde deep into your para word, profundizar en tus palabras, to bring clarity para traer to claridad the controversies a las all around controversias que nos rodean. us. Bless us for these few Bendícenos moments. por estos breves Grant momentos. us heavenly Concédenos eyesight, that we may el colorino discern, celestial, que podamos discernir la verdad, that we may also identify para que también error podamos identificar el error under any God. bajo cualquier Bless disfraz. us now, we pray, Bendícenos ahora, in oramos, the name of Jesus en el nombre Christ. de Jesucristo. Amén. I want to turn your attention Quiero to llamar su Luke atención chapter 12. al capítulo 12 de Let's turn Lucas. there, Luke chapter Vayamos 12. ahí, Lucas capítulo 12. How many of you are ¿Cuántos de ustedes anxious for están tomorrow's ansiosos por el servicio de mañana? service? Beginning of this final El 7 comienzo de days estos on últimos earth. 7 días en la tierra. Experience La experiencia, 7 sanctuary 7 feasts. fiestas del Are you ready santuario. for it, friends? ¿Están listos, mis amigos? I'm ready. Yo estoy By listo, God's grace. por la gracia de Now, Dios. this evening, Ahora, as we esta spend a noche, few mientras moments dedicamos unos addressing momentos these controversies, abordando estas I'm controversias, gonna ask you kindly to get voy a the right pedirle books, amablemente que notepad, consiga un bloc de notas and, the questions that come y las to your preguntas que mind vengan a as su we go mente throughout a this. medida que avanzamos. By God's grace, Por la gracia de at Dios, the end, I will al accommodate final those questions. responderé esas preguntas. I'm going to get my iPad by God's grace. Por la gracia de Dios, Those of voy a you obtener mi online iPad can y aquellos de also ustedes en tune línea in también pueden and send in sintonizar your questions. y enviar sus Let's preguntas. turn quickly to Luke chapter Pasemos 12. rápidamente al capítulo 12 de And today Lucas. we're going to continue Y hoy vamos a from where we continuar left off desde on this morning. donde lo dejamos esta I was mañana. blessed this morning. How Fue about bendecido you? esta mañana. ¿Qué tal ustedes? Were those points clear? ¿Fueron claros esos As we look puntos at the sanctuary, mientras miramos el santuario? you see, friends, everything that we profess Ven, amigos, to believe todo lo que profesamos creer as Seventh-day como adventistas del Adventists, séptimo día, we believe we can prove creemos que podemos probar those truths from esas the Bible, verdades from de la the Biblia, sanctuary. desde el Am I santuario. right? ¿Tengo razón? Yes. Sí. So what about the logo? ¿Y qué tal el The actual logotipo? brand of this La church? marca de esta Should we iglesia. be able to prove ¿Deberíamos that poder also probar from the sanctuary? también eso desde el santuario? Sí. And that's why we are Y es por eso que estamos abordando este tema tan importante. ¿Eso no es lo que Dios colocó en su tabernáculo? ¿Acaso es lo que puso ahí, queridos amigos? Algunos individuos han tomado este logotipo y en realidad han declarado que la cruz aparente en realidad está invertida. Y las cruces invertidas Están conectadas a la brujería. Simplemente siga el extremo superior de esa supuesta cruz. Cuando Dios habla, habla claro. Y las iglesias con este y estos logotipos en ellos, si esos tabernáculos estaban en el tiempo de Moisés y Dios inspiró a un pecador a traer su cordero, ¿tú crees que Cristo llevaría a ese pecador a estos tabernáculos? ¿Por qué? Dirección equivocada, dirección incorrecta, símbolo incorrecto, dirección incorrecta. Llaman estas tres líneas tres ángeles. Le llaman a eso querubines. Eso es una vergüenza para Dios. Ahí está, mis amigos. Ecuménico, ecumenismo, directamente desde Babilonia. Ahora, ¿qué pasa si aquí en Salvados para Servir, un día entraste a la iglesia y teníamos dos logos en el frente, dos logos en el centro, dos logotipos en las paredes, los tres ángeles en un lado y la flama sobre un supuesto libro y una cruz en el otro lado? ¿Qué pensarías de mí? ¿Qué pensarías? Dímelo, háblame. ¿Qué vendría a tu mente? Pastor, tú no sabes lo que llegaría a mi mente. No lo quieres escuchar. Dime, ¿qué vendría a tu mente? ¿Acaso perdió la cabeza? ¿Está loco? ¿Me he bajado de la plataforma? ¿Qué más? ¿Está confundido? ¿Sabes? Ahora hay iglesias por ahí que afirman creer en la verdad presente, afirman estar predicando los sermones y los mensajes de la hora y tienen dos logotipos. ¿Por qué?
Why would they have two logos? ¿Por qué tendrían dos The three logotipos? angels on Los one tres side, ángeles de un lado, or maybe on a website that o tal they vez en un oversee, sitio web que but at the supervisa, actual church building, pero en el you have edificio that. The actual de la flickering iglesia flame. tienen eso, la llama de tres líneas de Babilonia. ¿Por qué harían So eso? now, ¿Qué fue? double-minded, want Doble to please ánimo, everybody, quieren complacer a that's not todos. compromise. Eso se llama compromiso. Hacer One is of ceder. God, Una es de Bible, Dios, one is Biblia, of Babylon, una es de of Satan. Babilonia, That's de compromise. Satanás. Eso es What would compromiso. Elijah say? ¿Qué diría If Elías? God be God, Si Dios es Dios, serve him. sírvelo a But él. if Baal, Pero si Baal, serve him. sírvelo a él. How long, hard, ¿Cuánto two tiempo? between two opinions. That's it, friends. se mantendrán entre dos opiniones. Eso no es, amigo, eso se llama compromiso, eso se llama hipocresía. ¿Por qué? Porque si te conectas con esta organización, quieren asegurarte de que tienes ese logotipo. Ahora, hay ciertas cosas que quiero decir. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos días que iban a algunas iglesias, especialmente si son segunda, tercera, cuarta generación adventista? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan este logotipo aquí? O incluso una interpretación de él en los edificios. Las vidrierías de colores, o tal vez ya lo quité. Bueno, el verdadero logotipo, justo ahí en el centro, el verdadero logotipo, en las ventanas de vidrio. Algunas iglesias todavía tienen el logotipo ahí. ¿Sabes por qué? Todavía no tienen la oportunidad de quitarlo, de remodelarlo. Pero pronto lo harán. Y otros es posible que aún tengan el logotipo, pero el mensaje ha cambiado. Amén. La experiencia ha cambiado. Tengo razón. Tiene razón el hermano, el pastor Enríquez, y hace un buen punto con el logotipo, hermanos, porque la hermana White dice que Satanás tendría una suposición de que tendríamos que tener una reorganización dentro de la iglesia. Y esa reorganización consistiría en abandonar las doctrinas que nos han sostenido. Sigue pasar a decir la hermana White que libros de una nueva naturaleza serían escritos. Y es lo que estamos viendo justamente que está sucediendo, hermanos. Estamos viendo que nuevas doctrinas que son contrarias a los 7 pilares de nuestra fe se están introduciendo. Ahora, es cierto lo que dice el pastor. A lo mejor tienen el logotipo, pero el mensaje ha cambiado. Ahora, el pastor Jeremiah Davis una vez dio una buena ilustración y una buena explicación sobre el logotipo. Él dio el ejemplo, dijo que cuando tú compras una franquicia, alguna compañía, algún negocio, lo primero que tú haces es que cambias el logotipo. Y es justamente lo que miramos que pasó en la década de los 80s, cuando Ted Wilson y otros líderes adventistas fueron a Chile para firmar el ministerio de la Eucaristía y a declarar que eran unos con Roma. Después de que se llevó a cabo esa reunión en Chile, vimos el cambio del logotipo, y después de que se empezó a manejar el ecumenismo a nivel mundial, vimos que todas las iglesias protestantes usaban esas 3 flamas, esas 3 llamas, y no obstante, la iglesia adventista ha regresado a mamá. No la iglesia, me corrijo, la iglesia hacemos nosotros. La organización que está infiltrada, el ministerio dentro de la iglesia que ha secuestrado a la iglesia, la conferencia general, ha regresado a su mamá. Ha declarado que es una con Roma, y el logotipo nos muestra de nuevo la pantalla. ¿Qué está diciendo el pastor Enríquez? Que si aún no han cambiado el logotipo, llegarán a cambiarlo cuando remodelen. Y si aún tienen el logotipo, a lo mejor tienen el logotipo, pero el mensaje ha sido cambiado. Y él tiene la razón. De nuevo la pantalla. Saben que estoy diciendo la verdad. Y mientras lo piensas, como han quitado el logo, también han quitado el mensaje. Echemos un vistazo al primer ángel. ¿Qué dice ese primer querubina del capítulo 14 del Apocalipsis? Versículo 7. Temed a Dios. Díganlo conmigo, temed a Dios, denle gloria a Él. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a Él, que hizo el cielo, tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el número 1? Temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Victoria sobre el pecado, despreciar y odiar el mal. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor del Señor es odiar el mal, orgullo, arrogancia. ¿Cómo sabemos que han cambiado el mensaje? ¿Acaso no están predicando? Nunca obtendremos victoria sobre el pecado. Estaremos pecados hasta que Cristo venga. Quiero hacer otra pausa aquí para inyectar
que efectivamente esa es una de las nuevas doctrinas que se ha metido a la iglesia. Cuando la Conferencia General rechazó el mensaje de 1888, escribe y documenta la hermana White que uno de los pesares más grandes de su corazón fue que la iglesia haya rechazado el mensaje de 1888. Justificación por fe, victoria sobre el pecado. ¿Y qué tenemos a muchos? ¿Y qué tenemos a hoy en día? Muchos pastores prominentes, por nombrar a uno, Rubén Bullón. ¿Qué dice este apóstata? ¿Qué dice este engañador? Sale él con su anillo en mano, enojado, atacando a los adventistas, atacando a la hermana White, diciendo que Cristo vino en la naturaleza pre-abrámica. Fue por eso que él pudo vencer el pecado. Pero la hermana White e incluso la Biblia nos dicen que Cristo vino bajo la ley y que fue tentado en todos los puntos como nosotros, mas no pecó. Si él hubiese venido en esa condición pre-abrámica donde no pudiera pecar, entonces ¿por qué hubiese habido necesidad de que Satanás lo tentara? Esa es una herejía, esa es una mentira, eso es error mezclado con verdad. Y esa es la doctrina que vemos que es prominente dentro de la iglesia. Vemos estas nuevas doctrinas de diablos. Y el hermano hace un buen punto. El primer mensaje dice, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Me lo explica Proverbios 8:13. Odiar todo lo malo, tener victoria sobre el pecado. Efectivamente, vemos un ataque a los pilares de nuestra fe. Pero lo más sorprendente, hermanos, es que este ataque no viene de afuera. Los ataques más destructivos que está sufriendo la iglesia en este momento vienen de adentro. Sigamos, hermanos, que esto se pone muy interesante y no sé por qué, pero Dios está levantando a su pueblo. Ustedes han de ver, los que siguen el canal, que últimamente hemos estado tocando este tema de la apostasía y qué hacer, hermanos. Y Dios está levantando hoy más que nunca a su pueblo, amados hermanos míos. Sigamos y no paramos. ¿Qué significa eso? No solo ha cambiado el logotipo, sino también ha cambiado el mensaje. Luego viene dar gloria. ¿Qué significa dar gloria? Reforma pro salud, temperancia. Las han sacado, las han votado. Han sacado la reforma de vestimenta, han sacado la temperancia. ¿Qué tal el juicio? Han rechazado 1844. ¿Qué tal adorar a Dios en el sábado? ¿Acaso no has oído? ¿Acaso no te recuerdas el clamor actual de que queremos celebrar el culto de sábado los domingos? Hubo en un tiempo e incluso hay en ciertas partes del mundo ese movimiento, hermanos, que ya quieren tener el culto sábado en el domingo. Y vamos a estar cubriendo más eso porque hay muchas historias sobre eso. Voy a tratar de compilar y traerles un informe sobre eso. Por lo tanto, sigamos con el pastor Enríquez. Quieren celebrar los cultos del sábado en el domingo por la mañana. Para aquellos que tienen que trabajar el sábado y no pueden ir a la iglesia en el séptimo día, sábado de Dios, puedes venir los domingos por la mañana y tener iglesia. ¿Por qué? El logotipo ha cambiado, la mercancía también ha cambiado. Eso es. Sería extraño, como lo dije, bizarro, como dije esta mañana, que tú entras a una tienda de Bed Bath & Beyond. Por ejemplo, entras a una ferretería y ¿qué venden ahí? Palas, picos. Tú entras a una ferretería y ¿qué están vendiendo? Sandía, melones. Venga de ahí, es temporada de otoño. Brócoli, coliflor. Tú dirías, ¿dónde estoy? El letrero es correcto, pero la mercancía es incorrecta. Oh, no tienen el letrero y no tienen el mensaje. Lucas capítulo 12. Vengan conmigo al capítulo 12 de Lucas, versículo 1. Cuidado de la levadura de ¿quién? De los fariseos. ¿Qué es qué cosa, amigos? Hipocresía. Hipocresía. Y por eso es que esta mañana pasé tiempo en esto. Esta es la verdadera señal de Dios.
Muy bien, todos lean las palabras rojas conmigo. Se me dijo que los hombres emplearían todas las políticas para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas y aquellos que observan el primer día de la semana. ¿Ok? Leamos aquí mensajes selectos, tomo 2, página 385, párrafo 1. Se los voy a repetir de nuevo, hermanos míos. Dice, se me dijo que los hombres emplearían cada política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas y la fe de los que adoran el primer día de la semana. Miren en su pantalla, amados hermanos míos, que al caso no estamos viendo que no hay diferencia entre el logotipo de la iglesia evangélica y el logotipo de la iglesia adventista en comparación con el logotipo de en medio, que es el logotipo que la hermana White, que Dios dio a su iglesia. Ciertamente hay un profeta en Israel y todo lo que dice la profeta lo dice la Biblia y todo lo que dice la Biblia lo dice la profeta. De nuevo la pantalla. Muy bien, amigos, sigamos. Ahora, observen, ellos dirán, tenemos que remover el estandarte o la señal, la bandera o la señal. ¿Y qué señal dio Dios a su edificio? ¿Qué señal está en el tabernáculo de la Nueva Jerusalén? Los 3 ángeles en las puertas, en la puerta del tabernáculo. Así es, amados hermanos. Vi que algunos estiraban sus manos para quitar la pancarta y para oscurecer su significado. ¡Wow! Me asombra cada vez, hermanos, que leo los escritos de la hermana White. Ciertamente, hermano, fue inspirada. Es que es increíble, hermanos, cómo ella, hasta los detalles más minúsculos, como esto, que ella dice que removerían nuestra bandera, la pancarta, nuestra señal, nuestro logotipo, y que oscurecerían el significado. Y es justamente lo que estamos viendo. Sigamos. Sigamos. No podemos ahora. ¿Y qué quieren decir, amigos? Es que aquellos que están siendo fieles a Dios, al observar el verdadero mensaje y el verdadero logo, que ellos son los que han iniciado una nueva organización. Ahora, yo quisiera tener algo aquí. ¿De qué lado de las 4 esquinas o 4 lados del santuario estaba la puerta? ¿En qué lado? En el lado oeste. Así que viajaban del este al oeste. Entonces, ¿en qué dirección volaron los ángeles y querubines? De este a oeste, desde la puerta hasta la puerta del tabernáculo, del lugar santísimo, en el velo hasta el lugar santísimo. ¿Están viajando hacia dónde? Del este al oeste. Y es por eso que por la gracia de Dios, nosotros giramos nuestro logotipo con los ángeles, con trompetas. No van de derecha a izquierda. ¿Pero qué? Van de derecha a izquierda, perdón. Así es que cuando alguien ve salvado a servir, alerta adventista, van a hacer la pregunta, ¿por qué tus ángeles vuelan de derecha a izquierda? ¿Qué dirías tú? Amén, vamos al santuario. Amén, aleluya. Estos querubines vuelan como derecho a izquierda, este a oeste. ¿Dirían amén, amigos? Tenemos que asegurarnos que estamos lo más cerquitas a la escritura que es posiblemente humano. Es una señal. Que si alguien dice, ven a buscarme aquí. Recuerdan que íbamos a ir a evangelizar y el evangelista Jude Ryan me envió la dirección y en vez de poner, digamos, en vez de poner John's Road, pone John's Avenue, la avenida en vez de calle. Bueno, aquí tenemos las 2 calles que se llaman. Estoy buscando la avenida John cuando debería de ser calle John. Pero John es el correcto. ¿Pero qué es incorrecto? Avenida o calle. ¿Es importante ahora en qué dirección estás volando? Oh, hermanos y hermanas, ¿es importante, sí o no? Pregunta. Sigamos adelante. Ahí está, mis amigos. ¿Saben qué? Vamos a pasar a Primera de Timoteo capítulo 4. Vayan ahí conmigo. En Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo número 16, la palabra de Dios dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Grande es qué, amigos? El misterio de la piedad.
Y hay una controversia en este momento. Y esa controversia es permanecer en la iglesia adventista versus salir de la apostasía. Quiero repetir, hermanos, porque Dios ha traído este tema a Alerta Adventista, ha traído este tema al ministerio del pastor Enríquez llamado Salvado para Servir, ha llevado este tema al pastor Emanuel, Amazing Word Ministry, palabra llena de gracia, está trayendo este mensaje a su pueblo, hermanos. ¿Qué es la pregunta que nos está planteando el Señor esta última semana? ¿Salir de la conferencia, salir de la iglesia o salir de la apostasía? Quería hacer un hincapié ahí, hermanos, por si es tu primera vez que estás sintonizándote al canal, o para los que ya están familiarizados con el canal. Reflexionemos en lo que está haciendo Dios en este momento, hermanos, a través de estos grandes hombres. Quedarte en la iglesia o salir de la apostasía. Vamos a ver aquí cómo el pastor lo explica para que tengamos más trasfondo y nos ayude a hacer esas decisiones, hermanos, que van a tener un resultado eterno. Sigamos de nuevo la pantalla. ¿Es claro eso, amigos? Y aquellos que dan el último grito, salgan de la apostasía, salid de Babilonia. Los que están en el primer grupo dirán, estás llamado. Los del primer grupo dirían, estás llamando a la gente que salga de la iglesia adventista. Sí, es lo que dicen, sí. Eso es hipocresía. Eso no es correcto. Están creando lo que llamamos un hombre de paja. Porque Andrew Enríquez, Francisco Aro, Alerta Adventista, nunca ha dicho, salgan de la iglesia. Ustedes siempre me han escuchado. ¿Qué ha dicho yo? ¿Salgan de qué? Salgan de la apostasía. De las iglesias que no están predicando la verdad presente. Al igual que ¿qué? Que salgan de las iglesias de la conferencia que están en apostasía. Tiene doble sentido, pero cuando predican y te enseñan, te están llamando, haciendo un llamado a la organización de la iglesia. Volumen 4, página 2. Vayamos a Isaías capítulo 1. ¿A dónde vamos, amigos? Isaías capítulo 1. ¿Qué nos hace adventistas del séptimo día? Una vez más, palabras rojas. Hincapié. ¿Qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Palabras rojas. Tomos selectos. Volumen 2, página 389. La inspiración, la profeta de Dios nos dice aquí. Noten cómo la hermana White fue citada en las palabras azules. El mensaje de los tres ángeles. Por supuesto, ella mencionó primero y segundo. Eso es verdad presente. Luego dijo palabras rojas. Aquellos que pasan por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca a los principios que nos han hecho lo que nos ha hecho adventistas del séptimo día. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Dice los principios. No nos hace la conferencia general, no nos hace una organización, no nos hace estar escritos en los libros de la iglesia. Un adventista del séptimo día. Aquí la profeta del Señor nos está diciendo qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día. Esos son los principios, la verdad, el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, que cuando nosotros pasamos esa experiencia, nos aferramos como una piedra a esos principios, y esos principios, dice aquí, nos hacen adventistas del séptimo día. Que nadie venga y los engañe, hermanos. Ningún hombre puede hacernos adventistas del séptimo día. Solamente la verdad, los principios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sigamos, que eso se pone muy, pero muy interesante. Volumen 9. Testimonios para la iglesia, volumen 9, página 48, dice que los ministros y las personas tengan en cuenta que el puro hecho de que sus nombres están registrados en los libros de la iglesia no los salvará. Amén, aleluya, hermanos. No sabía que iba a citar esa, pero ya sabemos que está en volumen 9, página 48, que acaba de leer el pastor. Que las personas no sean engañadas en pensar que porque tus nombres están registrados en los libros de la iglesia, tú vas a ser salvo. No, hermanos, no es así. Que no te engañen pensando que si tú no estás en el barco, no vas a ser salvo. Porque esa es una doctrina que usa el Papa de Roma también. De hecho, origina en Babilonia. ¿Qué dice el Papa de Roma? La única manera de la salvación es a través de la iglesia. Y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Solamente hay un nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre debe de ser salvo. Y ese es el nombre de Jesús, no el nombre de una organización y mucho menos la Iglesia Católica Romana. Sigamos, sigamos y no paramos. Oh, pero pensé, si mi nombre no está en una iglesia local adventista, no voy a ser salvo. No, hermanos. Eso era volumen 9, página 48. Escríbanla. Pasemos, hermanos. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía ¿de qué? Apostasía de la verdad. Ahora vean esto, vean con cuidado. Esa es la dirección. Observen en la pantalla. Palabras rojas. Esto es totalmente opuesto ¿a qué? ¿Esto es qué? Wow, por favor, háblenme para que esté yo claro que ustedes están captando. Muy bien, quiero que estén captando. Esto es completamente opuesto a la orden de Dios. ¿Qué es completamente opuesto a la orden de Dios? Va a recalcar, sigamos. ¿Qué es totalmente opuesto a la orden de Dios por tercera vez? De que nos separemos de qué? De la conferencia o organización. Sigamos leyendo. Hay necesidad de unidad y amor perfecto. Y esto aparecerá cuando aprendemos de Jesús. Es el plan de Dios que cada iglesia y cada conferencia aprecie el sentimiento de dependencia recíproca. ¿Qué, amigos? Depender unos de otros. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Es recíproco. Muy bien, déjame hacer una pregunta. Si yo te digo que esta declaración de 1901 debe de anular cualquier otra declaración en los escritos de la hermana White sobre ministerios, iglesias, casas editoriales, instituciones médicas misioneras, no estar escuelas, no estar bajo la conferencia. ¿Dirías amén a eso? ¿Que una declaración debe destruir todas las demás? ¿Quién con inteligencia razonaría de esa manera? Tomas una declaración que dice que no está en el orden de Dios, separarse de la organización. Usas eso para destruir cualquier otra declaración que diga lo contrario. Y dices, mira, cuando lees esas otras declaraciones, deben entenderse en base a esta. ¿Cómo puede ser eso? Ese es el mismo argumento que la gente del domingo usa para justificar el domingo. Amén. ¿Qué año es eso? ¿Qué año se escribió? 1901. Vean esta declaración aquí. ¿Qué año es esto aquí abajo? 1907. ¿A quién le escribió la hermana White? A el anciano Daniels. ¿Quién fue en realidad el presidente de la conferencia general, el primero? Ahora vean esta declaración. Cuando se pidió mi consejo en referencia a la escuela Madison, ¿a qué escuela? A la escuela Madison. Ahora cuando escuches escuela estás pensando salones, pizarras y un maestro y estudiantes. La escuela Madison significa una empresa. ¿Ok? Comprendan. Estableciendo centros de entrenamiento y levantando escuelas, iglesias, sitios médicos misioneros y editoriales. Mira esto. Por cierto, vamos ahí, porque lo puse en tu mente. Escucha. Ubicado 10 millas al noreste de Nashville, Madison era un lugar importante en los comienzos del adventismo del séptimo día en el sur. La propiedad de Madison a menudo se denominaba como la granja Madison, la escuela Madison. ¿Se compró en qué año? 1904, con la asistencia financiera de Nellie Gillard y la visión profética de Ellen White. Dice, encabezada por E.A. Sutherland, Percy McGann, el contingente, ahora contingente, generaría una colección de escuelas, hospitales, industrias y ¿qué? Iglesias en todo el sur. Entonces, ¿qué estaban estableciendo? Ok, muy bien. Miren con cuidado ahora.
Vamos aquí ahora. Volveré a esto. Ahora vean esto. Dice, cuando me pidieron mi consejo en referencia a la escuela Madison, dije, permanezcan como están. Existe peligro de vincular a todas las agencias de trabajo. ¿A toda qué? A todas. ¿Qué dice la hermana White? Hay peligro en vincular todas las agencias de trabajo bajo el anciano Buchanan. ¿Debo de explotar la bomba aquí? ¿Debo de explotar la bomba aquí? Escuchen, estoy de acuerdo. Dice que hay un peligro de vincular todas las agencias. ¿Debajo de qué, amigos? Debajo el dictado de la conferencia. El Señor no fue el diseño del Señor que así fuera. ¡Wow! Poderoso. Poderoso, hermanos míos. ¿Qué dice aquí la hermana White? No puede ser muy claro. Dice aquí la hermana White, cuando se preguntó mi consejo sobre la escuela Madison, yo dije que permanecieran como eran. ¿Cómo era la escuela Madison? Era un ministerio de sostén propio que no estaba bajo el dictado de la conferencia. Ahora dice la hermana White, hay peligro en vincular cada agencia de trabajo bajo el dictado de la conferencia. Aquí viene la bomba. Dice, the Lord did not design that it should be. El Señor no diseñó que así fuera. Lean estas palabras rojas, líneas abajo. The Lord did not. El Señor no diseñó que así fuera. Ok, aquí vemos que la hermana White estaba en apoyo a los ministerios de sostén propio. Aquí vemos que la hermana White estaba en apoyo a que no todos estuvieran bajo el dictado de la conferencia general. Fíjense la palabra que ella usa, el dictado. Sigamos, sigamos y no paramos. Así que, amigos, ¿qué declaración fue inspirada? ¿La de 1901 o la de 1907? ¿Cuál? ¿A cuál fue inspirada? ¿Las dos? ¿A cuál? Ambas fueron inspiradas. Así, ¿por qué la diferencia? Las circunstancias. Piensen, amados. ¿Cuál fue la diferencia? Las circunstancias. Ahora hay un argumento en contra de esta declaración aquí en la pantalla. Algunos dirían, bueno, eso es verdad. Así es como la escuela Madison empezó. No comenzó con la conferencia, sino que más tarde en los años, sí, tal vez una década después, algunos de las diversas instituciones que establecieron llegaron de vuelta debajo de la conferencia. Eso significa que debes de negar esta instrucción aquí. ¿Quién razona de esa manera? Porque las circunstancias cambiaron, no destruyen el consejo que fue dado. Uf, poderoso. Porque las circunstancias cambiaron, no destruye el consejo que fue dado. Amén, aleluya para eso. ¿Has leído alguna vez en la Biblia, el Señor se arrepintió? Wow, cierto. ¿Por qué se arrepentiría Dios? Eso sería una buena pregunta bíblica. Así que no me dejes dar mucho sobre eso. Muy bien. Pero ¿por qué se arrepintió Dios? Porque las circunstancias cambiaron. Así que prometió destrucción. ¿Y qué pasó? Venía, pero ellos ¿qué? Ellos se arrepintieron. Así que Dios retuvo. Dios se arrepintió. Así que esa es la pregunta ahí. Esa es la respuesta ahí. ¿Acaso Dios puede pecar? Así que arrepentirte no significa que cometió algún pecado. No es lo mismo. Amén. Entonces que Dios cambió porque las circunstancias cambiaron. Retuvo la destrucción. Un ejemplo, Ninivea. Amén. Ninivea. Amén. Está claro. Dios retuvo la destrucción. Dios se arrepintió. Continuemos. Dice, el Señor no diseñó que esto fuera de esta manera. ¿Qué son las siguientes dos palabras en azul? Las circunstancias eran tales que los portadores de la carga en la escuela Madison no podían unir su trabajo con la conferencia. Conocía su situación y cuando muchos de los líderes de nuestras conferencias los ignoraron porque no colocaron su escuela
bajo el dictado de la conferencia, se me mostró que no se les ayudaría haciéndose inmendables ¿a qué? A la conferencia. Es mejor que permanezcan como dirigido por Dios, dispuesto a Él. ¿Qué dice la hermana White? Que ella pensó que fue mejor que ellos no siguieran bajo el dictado de la conferencia, sino que ellos siguieran bajo la dirección de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, si tú has salido de la iglesia por cualquier motivo, porque existen muchos motivos, este versículo debe de ser un consuelo para ti. Que tú, dice la hermana White, es mejor que tú permanezcas dirigido por Dios y no por la conferencia. Amén, aleluya. Sigamos. Para que Dios lleve a cabo sus planes. Wow, ¿cómo terminó esto, que era mejor en el plan de Dios que tú fueras guiado por Él para que Él llevara a cabo sus planes. Hermanos, hay muchos ministerios, muchas personas, muchos puestos de avanzadas. Dios no está guiando una organización. Dios guía corazones de hombres que dice que van a ser guiados por Dios para que Dios lleve a cabo sus planes. O sea que hay planes que Dios está llevando a cabo y no están bajo la conferencia general. Excelente, muy consolador y muy claro estas palabras del hermano White. Pero este asunto no necesita ser denunciado en el extranjero. Así que, amigos, ¿qué pasaría si las circunstancias que eran abundantes y prevalecientes en este tiempo, 1907, cuando se dio la instrucción, que si fueran prevalentes el día de hoy? Wow, qué pregunta, hermanos. Y creo que nosotros podemos llegar a la conclusión de que la condición de situación de cosas en 1907, cuando la hermana White dijo eso, ahora abundan y prevalecen en la actualidad. Yo creo que hoy la apostasía y el error está más descarada que en cualquier otro tiempo, hermanos, porque recordemos lo que dice la hermana White, que el trabajo maestro de Satanás se llevaría a cabo en la sede de nuestra organización. Dice la hermana White que hay más que temer de adentro que de afuera. Solo podemos decir con certeza que efectivamente la condición que abundaba en 1907 cuando se dio la instrucción es prevalente el día de hoy, hermanos míos. O sea que no deben de sentirse culpables, amados hermanos míos, si tú has llegado a la decisión de no permanecer a la organización. Porque tú vas a ser dirigido por Dios y Dios va a llevar a cabo su plan en ti. Sigamos. ¿Estaría bien entonces para seguir las mismas instrucciones? Oh, sí. Claro que sí. ¿O acaso no crees en la inspiración? Es inspiración, es inspirado. Fue dado por circunstancias. ¿Al caso no existen hoy? Entonces, ¿cómo puedes negar la declaración? Y porque pueden, ellos dicen, bueno, más adelante, algunas de esas iglesias fueron traídas bajo la conferencia. ¿Al caso eso niega la instrucción? A veces los hombres razonan como si fueran bebés. Y llega el punto que si te tienes que hacer la pregunta, o son ignorantes, escuchen con cuidado, o son ignorantes, o carecen de habilidades de comprensión, carecen de inteligencia, o tienen una agenda siniestra. Wow, wow, wow. ¿Qué dice el hermano? En veces los hombres se comportan o son como un bebé. ¿Cómo es un bebé? No llega a comprender, o carecen de inteligencia, o carecen habilidad para comprender, o tienen una agenda siniestra. Se puede decir con mucha seguridad que tienen una agenda siniestra, aunque podemos también llegar a la conclusión de que muchos no quieren comprender y muchos ya tienen su inteligencia, dice la palabra, con callo, que ya no tienen la capacidad para comprender. Pero hace una muy buena pregunta el hermano, el pastor Enríquez. O carecen de inteligencia o tienen una agenda siniestra. Me pregunto cuál es. Pregunta. Sigamos adelante. Párrafo de abajo. Dice, medios se les ha retenido a Madison porque en la organización y gestión de la Madison no se colocó bajo el control de la conferencia. Aquí vimos que había medios, no se le apoyó con los medios, ya fueron monetarios o cualquier otro medios, no estipula ahí qué tipo de medios, pero el hermano White está diciendo que no se le apoyó porque no estaba bajo la dictadura. Pero la razón por la cual esta escuela no era propiedad ni estaba controlada por la conferencia no se han considerado debidamente. Sigamos adelante. Luego dice ella, observa con atención, amigo.
¿Cuánto de esto les quiero dar? Watch carefully. Vean con cuidado, All of it. porque todo está muy bueno, todo está muy bueno. Red word. Palabras rojas. Huntsville, Huntsville, first sentence. primera oración. Alabama. Alabama, Madison. Listen. Escucha, In the matter of the Madison School, en cuestión de la escuela Madison, there has been a standing ha off habido from un them alejamiento because de they were ellos not porque no estaban bajo la propiedad y el control de alguna conferencia. All right. Ok, muy bien. It says, Dice, this is a question esta es una pregunta that should sometimes que be a veces considered, debe but considerar, it is not the Lord's pero no es el plan plan del Señor, that means should que los be medios held deben ser retenidos Madison de because Madison, they were what? porque eran qué? Wanna ask you a question? Quiero hacer una pregunta, wow. What antithesis ¿Qué antítesis do we hear to escuchamos that statement? a esa declaración? Every tithe, Cada diezmo, every cada ofrenda offering must go where? debe ir a dónde? Wow. ¿Debe ir a dónde? So you hear one Entonces thing, escuchas but una cosa, pero lees otra cosa. Wow. Sí, cierto, dicen que todo el diezmo y toda la ofrenda debe ir a la conferencia general. Pero aquí vemos que la hermana White dice que no fue el plan del Señor, que los medios, el apoyo, fuera retenido de Madison, de Huntsville o de Alabama, porque no estaban bajo el control. Un saludo para mi hermana en Puerto Rico, que estábamos tocando este tema. Ay, hermanita, me vas a disculpar, se me olvidó tu nombre, pero bueno, no quiero tocar mucho el tema. Ella estaba tocando este tema, que ella decía que ella dice, hay solo una arca, dice que traigas todo al granero, hay solamente un granero de Dios. No, aquí estamos viendo, de acuerdo a la inspiración, que no solamente hay un granero, que no fue el designio del Señor. Por esto estos escritos son gemas, hermanos, son gemas. No deberíamos de sentirnos culpables si apoyamos ministerios de sostén propio que están predicando verdad presente. Is that clear, friend? ¿Está claro eso, amigos? Now, Ahora, that's why you would never eso es hear your school porque say, nunca me escuchas a mí decir every que church is in todas las apostasy iglesias or están en apostasía everybody come. o que todos vengan. Que simplemente estoy llamando a las personas a que salgan de qué? De la apostasía. Wherever it is, Donde quiera que sea conference lines conferencia or self-support. o de sostén propio. Now, Ahora, do we have to wait? tenemos que esperar. Do we have to wait to see apostasy? Pregunta, ¿tenemos que esperar para ver la apostasía y usar eso como la razón para estar solos? No, claro que no. No tenemos que. A biblical example Dame un ejemplo bíblico de eso, where somebody donde alguien worked with the no trabajó con la conferencia, el consejo del Sanhedrin, pero aún estaba solo en el ministerio. Juan el Bautista. Who was he, by the way? ¿Quién era, por cierto, antes de que llegue a Cristo? ¿Quién era él, Juan el Bautista? ¿De quién era hijo? Zacharias. De Zacarías. Zacharias. ¿Quién era Zacarías? High priest. Sumo So in sacerdote. the natural Así que order en el of orden things, natural de las cosas, what and who, ¿qué y what quién, office qué should oficina John the Baptist debería de haber have assumed? asumido Juan el Bautista? High priest. Sumo Priesthood. sacerdote. Oh, what happened? El sacerdocio. ¿Pero qué pasó? God didn't call him to become Dios no lo a llamó priest, a que se a convirtiera pastor, en un sumo an sacerdote, elder un in pastor, the un Sanhedrin anciano conference en la of conferencia de los synagogue. sanhedrines de He had sinagogas. self-supporting, Tenía un independent ministerio ministry of de sostén propio, separado de la conferencia. some Así que, enterprises. dice aquí, empresas pueden valerse por sí mismas. Amén. Voy a decir esto. Many of these men, Muchos de estos hombres they frame enmarcan the points sus puntos as if de conversación there's only one side como si solo hubiera un lado that has an issue. que tuviera un problema. As if you folks over here Como si who are ustedes ahí self-supporting, son you de sostén propio, despise the brethren ustedes in the desprecian a los hermanos en la conferencia y se separan. You will never hear them look on Nunca the angle. los escucharás mirar desde el otro ángulo. Sí, cierto. Y decir, esos hombres en la conferencia no quieren escuchar la verdad. Hipocresía. And they in the conference, Y ellos en la conferencia invite some men nunca invitarán a alguien que venga a visitar, a predicar a sus púlpitos. Siempre hay una perspectiva, sinister agenda. una agenda siniestra. When you can be balanced Cuando puede ser equilibrado, and sold, cuando tú no tienes el equilibrio, tú puedes ser comprado y vendido. you're a slave. Eres un esclavo. Let's move on. Pasemos adelante. Told you. Se los dije, Get it. lo vas a What conseguir. year is this? At the ¿Qué bottom, año es what esto? year? Parte inferior. What year? ¿Qué año es? Remember, hold on, because everything I say, I Recuerden, must give todo you lo que receipts. digo debo Receipts. darle You remember recibos, a man debo darles la whose name Biblia. is ¿Recuerdan un hombre Will not?
que se llama Bill Knott, and he wrote an article y escribió un artículo time to que dice, marginalize. es hora de marginalizar. He says it's time Él dice que es hora de ostracize condenar men like Doug Batchelor. a los hombres como Doug Batchelor. Anyone who Cualquiera que predique en contra de la ordenación de la mujer, should not be brought no into debe the pulpit. predicar en los púlpitos adventistas. ¿Qué es eso? Separation. Separación, ¿correcto? Let's come here. Ahora pasemos a esto. ¿Qué año se escribió esto aquí en la pantalla? 1903. 1903, Espíritu de Profecía. Fíjense ahora. Esta es Ellen White. Speaking of her son, Ella está hablando de su hijo Edson that's White. the first two sentences. Eso es las primeras dos oraciones, palabras azules. La hermana White escribe, dice él, Edson White, su hijo, será contado fuera de qué? Out of line. Fuera de línea. Many Pero muchos ought to be out of the deberían line estar fuera de las líneas that have been maintained que se han mantenido to be the regular para hacer la routine. rutina regular. Amén, How aleluya. many? ¿Cuántos? No, some. No algunos. Many. Dice que muchos. And unless Y a menos they themselves que ellos mismos, conference line, la línea de la conferencia, come into line, entren en they línea. will say, "We are God's dirán que church." somos la iglesia de Dios. So the conference Entonces brethren will los say, hermanos de la "We conferencia are dirán, God's temple, we nosotros are somos God's el templo de church." Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. La hermana White dice, Unless that temple a menos que ese is templo sea purified, purificado, limpiado y santificado, God will not Dios give them his presence no les dará su in the presencia en el Holy templo Ghost. en que se jactan. ¡Wow! Palabras poderosas de la hermana White. Al menos que ese templo no se consagre, se purifique, Dios no lo bendecirá con su presencia. Palabras poderosas del Espíritu de Profecía. Eso va para todos los ministerios independientes, todos los ministerios de sostén propio, todo ministerio o familia o personas que han salido de la iglesia. Aquí tenemos una reafirmación de Dios, del Espíritu de Profecía. Que no crean que porque están dentro de la iglesia tienen la presencia de Dios. No, aquí la hermana White está hablando que su hijo no estaba bajo la conferencia general. Y que Dios así tiene a muchos ministerios. Y en el fin de los tiempos, hermanos, es lo que estamos viendo. Muchas personas protestando contra la apostasía de la iglesia organizada y formando sus propios ministerios. Y como acabamos de leer en el otro pasaje del Espíritu de Profecía, que Dios está cumpliendo su voluntad en ellos. Ahora, sigamos. Those who would have rejoiced to Los que see se habían something done regocijado de ver algo were hecho, determined to give estaban up todos empeñados en qué? no recognition En no dar to reconocimiento a qué? Edson White A as Edson a White person como or to persona. what? His work. ¿O qué? O a su trabajo. Why? ¿Por qué? Because he did not work in the... Porque no trabajaba. What is a regular line? ¿En qué? En la línea regular, en la conferencia. ¿Qué año es eso? But they quote 1901. Pero ellos nomás citan Now, 1901. which one Amén, aleluya. came after? Ahora, ¿cuál vino después de 1901? Oh, friends, listen. Oh, mis amigos, escuchen. God has presented Dios les ha presentado before you how he ante ustedes regarded como Él consideraba the lines. la línea It regular, says la conferencia. it needs to Dice be broken que debe as a romperse. what? A ¿Como qué? potter's vessel Como broken. un jarro del alfarero. Que la línea regular necesita ser quebrada como un jarro en las manos de un alfarero. O sea, reconstruida. ¿Qué necesita ser quebrantada? De acuerdo a la hermana White, la conferencia general. ¿Cuándo qué? Cuando no quisieron dar reconocimiento a la obra de Edson White, el hijo de la hermana White. Estas son gemas. Estos son poderosos. Estos versículos jamás te los va a dar la conferencia o ningún pastor apóstata, seguidor de hombres que está en la conferencia general. Estos versículos son los que Satanás quiere ocultar ante el pueblo. Y ahora es tiempo, hermanos, de separarnos de la apostasía, hermanos. Sigamos. And what? ¿Y qué más? Y reconstruirse. How could you say ¿Cómo podrías decir 1901 must destroy this debe statement? destruir esta declaración? Put this reference down. Pongan esta referencia. In great controversy, En el gran conflicto, page 300 página and 371, la hermana White escribe, ella dice not one statement que ninguna should declaración be used, debe usarse, not one saying of ni una Christ. sola Let's fix it properly. palabra de Cristo, Not one saying of ni una Christ sola palabra de should be Cristo used debe to usarse destroy another. para destruir otra. Can't do that. No puedes They're hacer eso, all amigos. inspired. Todos son inspiradas. Let's move on. Sigamos adelante, avancemos. Now, look at this Ahora, statement. mira esta declaración aquí. ¿Qué año es esto? Parte inferior, 1907. 1907. Where was Sister White ¿Dónde in estaba la hermana 1907? White en 1907? Or even before O incluso antes de 1907. ¿Dónde estaba? That was when it was Porque quiero decir, eso fue cuando fue escrito. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué estaba haciendo? Ella dijo que las her iglesias son
que su hijo ha establecido fuera de la conferencia. Ella estaba ahí para dedicar esas iglesias. Amén, aleluya. 1907. Ahora, aquí es un contraargumento. Sí, pero algunas de esas iglesias, décadas después, fueron traídas de vuelta a la conferencia. ¿Acaso eso niega la declaración? Amén, aleluya. Ignorancia. Una carencia de capacidad intelectual. Señor, ten piedad. Avancemos. Y ahí está. Quédate como estás. No es necesario que te unas a ellos. Amén, aleluya. Ok, ¿qué año es esto? Primer línea, párrafo azul, 1901. ¿A quién le está escribiendo la hermana White? ¿Quién era A.G. Daniels? El presidente de la conferencia general. ¿Y qué le escribió? Ella dice, el fariseísmo, palabras rojas. El fariseísmo en el mundo cristiano es que no está extinguido. Wow. Ella dice, en la iglesia adventista tenemos un fariseísmo. Wow. Entonces ella está conectando el concilio del Sanhedrin con la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Wow, poderoso. ¿Qué año fue eso? 1901. ¿Qué está diciendo ella? Que las líneas regulares pueden resultar un fracaso y una trampa. Líneas de conferencia, hermanos. 1901. Cuando ella dice la regular line, la línea regular, se refiere a la conferencia general. Wow. Wow, wow, estoy sin palabras, hermanos, pero a la misma vez sé que muchos de ustedes están contentos, al igual que yo, porque muchos estaban batallando con la duda si estaban haciendo lo correcto o no. Muchos no tenían mucha claridad en cuanto al tema. Le doy gracias a Dios por el pastor Enríquez, su ministerio Salvado para Servir. ¿Y cuántos le dan gracias al hermano Francisco y a Alerta Adventista, pero sobre todo a nuestro capitán Jesús, que nos dejen claro en la inspiración qué debemos de hacer? Nuestro Dios nos ama tanto que Él nunca nos deja en la oscuridad, hermanos. 1901 nuevamente, ella dice que las líneas regulares que dicen que cada mente será ¿qué es la palabra? Controlada. No cada agencia de trabajo, iglesia, debe estar bajo el control de la conferencia. 1903, 1907, 1901. ¿Cuántas declaraciones más quieren? Amén, aleluya. Cada mente sea controlada por 2 o 3 mentes. En Battle Creek continúa teniendo influencia. Bueno, pastor, tenemos 13 divisiones ahora. Tenemos más de 2 o 3. No es la cantidad de hombres, es lo que están enseñando y lo que están apoyando y promoviendo. Eso es el problema. Porque si tienes, ¿cuántos hombres? Bueno, ¿cuántos hombres gobernaron Israel en la época del rey Saúl? ¿Acaso no era Samuel? ¿Acaso él no era fiel a Dios? Avancemos. Pregunta, ¿los hombres deben de ir a las filas regulares para ver si se les permitirá trabajar o deben salir y trabajar a lo mejor que puedan, dependiendo de su propia qué? No necesitamos su ordenación ni su aprobación. Vayan a trabajar para Dios. Muy bien, amigo. ¿Cuánto más? Déjame ver algo aquí. Ok, muy bien. 1901. James Edson White, dice ella. El Señor ha bendecido a mi hijo en el sur. Segunda oración. Dios concede que las voces que tan rápidamente se han elevado a decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek. ¿Qué cosa? No se escuchará. Battle Creek hoy día es ¿qué? La conferencia general. Amén. Es Michigan o Maryland, Distrito de Columbia, la que está Silver Spring, Maryland. Es un privilegio dar ¿qué? Ayuda directa y asistencia a las misiones. Eso es, amigos, está claro. Ahí está nuevamente. Avancemos, amigos. Escriban esto, esa referencia, por favor. Muy, muy importante. Dice que hoy es tan difícil romper con ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Todos escucharon eso? Todos. Palabras rojas. ¿Qué dice? Es tan difícil hoy romper
con las líneas regulares, ¿cómo lo fue? ¿En qué día? En el día de Cristo. ¿Qué significa romper, separarse? ¿Qué significa separarse? Escucha, hemos tenido gran luz. No nos hagamos estrechos. Rompamos los lazos que nos atan. Amén, aleluya. Wow, poderoso. Difícil de romper, ¿de qué? De las líneas regulares, de la conferencia general. Wow, más claro no puede estar. Ahora pregunta, ¿acaso la hermana White está diciendo que todos deben de librarse de la conferencia? No, pero donde hay circunstancias, tú puedes estar de pie como separados, solo con Cristo. Amén, aleluya. Amén. Ok, vayamos a Juan 15. ¿Sabes qué es sorprendente entre estos hombres? Te dan varias citas y casi nada de Biblia. Nada de Biblia. Y es por eso que sus declaraciones y argumentos son enrevesados. Como nosotros diríamos, tonterías. ¿A dónde vamos? ¿A Juan qué capítulo? Vayan a Juan capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 1 de Juan 15? ¿Qué dice, amigos? Yo soy ¿qué? La vid verdadera. Escuchen lo que dice la hermana White. Biblia, espíritu de profecía. Esto es el deseo de las edades. Ella escribe, yo soy la vid verdadera. Escuchen, los judíos siempre habían considerado a la vid como la más noble de las plantas y un tipo de todo lo que era poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido ¿qué? Representado como ¿qué? Como una viña, como una vid que Dios había plantado. Palabras rojas, los judíos basaron la esperanza de la salvación en el hecho de que su conexión con Israel. ¿Puede la conexión con la iglesia salvar a alguien? ¿Qué dice? No quién. ¿Qué dice? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Amén, aleluya. Escuchen, pero Cristo ahora dice, yo soy la vid verdadera. No penséis que a través de una conexión con la iglesia podéis llegar a ser partícipes de la vida de Dios y herederos de sus promesas. A través de mí solo es la vida espiritual recibida. Eso es Biblia y espíritu de profecía. ¿Cómo entonces puedes creer que la hermana White va a escribir algo diferente? Juan 15, avancemos. Hermana White escribe, los fariseos se declararon a sí mismos los hijos de Abraham. Cristo les dijo que esta afirmación solo podía establecerse haciendo ¿qué? Las obras de Abraham. Palabras azules son simplemente lineales descendencia de Abraham. No tenía valor sin una conexión espiritual con Cristo. Tu conexión no significa nada. Amén, aleluya. Y eso es lo que están predicando. Quédate en la iglesia. Están predicando salvación a través de la iglesia. ¡Wow! Poderoso. Y la gente está comiendo y bebiendo ese gancho. Engañados. No han leído ni han orado sobre esto por sí mismos. Una declaración más. También el deseado de todas las gentes. Muy bien, dice. Descendencia. Pueden tomar nota de la referencia. Avanzaré de esta y les voy a dar otra más. Les daré esta. Página 107, párrafo 1. Juan el Bautista dijo que la hacha está colocada ¿dónde? En la raíz. Palabras rojas. No por su nombre, sino por su fruto. Es el valor de un árbol determinado. Si el fruto es inservible, el hombre no puede salvar el árbol. ¿Acaso el nombre te salvará? ¿Acaso el nombre de Adventista del séptimo día te salvará? No puede salvarte. ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos revelar? ¿Qué debemos manifestar? El fruto. Última oración. Profesión. Profesión es sin valor.
Si nuestras vidas y caracteres no están en armonía con la ley de Dios, no somos su pueblo. Y Cristo hizo esta declaración, Juan 15, antes de ser crucificado. Y la crucifixión de Cristo tipifica la ley dominical. Es relevante en este momento y aplicable. Déjame ver cuánto más de esto puede darles y ya voy a cerrar. Vamos a Mateo 15. ¿A dónde vamos, amigos? Mateo 15. ¿Qué dice Mateo 15? Vean el versículo 7. Predicador, dame 10. ¿Qué predicó Cristo en el versículo 7 y llamó a los líderes? Hipócritas, ¿correcto? Hipócritas. Salten conmigo al verso número 9. ¿Qué estaban enseñando? Las doctrinas de los hombres, bien, sobre los mandamientos de Dios, y estaban adorando a Dios en vano. Salten conmigo al verso número 12. Los discípulos vinieron a Cristo. Señor, ofendiste a los líderes de la iglesia. ¿Acaso Cristo se disculpó? No dijo nada malo. Habló la verdad presente. No hay necesidad de disculparse. Mira el versículo 14. ¿Qué dijo Cristo ahora? Versículo 13. Toda planta que mi Padre no ha plantado, ¿será qué? Desarraigada. Déjenlos solos. ¿Qué? Miren esta declaración. Los discípulos habían muy decepcionados de que Jesús no había tratado de asegurar ¿qué? ¿Qué cosa? La cooperación de los líderes de Israel. Amén. Sintieron que fue un error por parte de Jesús no fortalecer su causa al asegurarse el apoyo de estos hombres influentes. ¡Wow! Poderoso. Pastor Enríquez, ¿por qué no trabajas con la conferencia y los líderes de la conferencia? Francisco, Alerta Adventista, ¿por qué no trabajas con los líderes de la conferencia para que tu ministerio llegue más? Francisco, ¿por qué no monetizas tu canal para que YouTube te pague, Francisco? Yo trabajo para Cristo, no trabajo para YouTube, no trabajo para la conferencia general. Jesucristo les hizo la misma pregunta y se las revertió. Ahora ustedes hagan esa pregunta a sus líderes y a ver qué les dicen ellos a ustedes. Pregúntenles a ellos. Miren, dice, la corporación de tales hombres, escuchen, como los discípulos estaban ansiosos por asegurar, habría traicionado la obra de Dios en manos ¿de quién? De sus peores enemigos. ¡Wow! ¿Está claro eso, amigos? Algunas personas verán esto y todavía dirán, no lo veo. ¿Sabes por qué? Porque están ciegos. Están ciegos. Están ciegos. Están ciegos. Vayamos a Lucas. Biblia, espíritu de profecía. ¿A dónde vamos, amigos? Lucas capítulo 9. Vean lo que dice Lucas capítulo 9. Déjalos solos, por cierto. Mantén tu lugar en Lucas 9. Vayamos a Hechos 2. Déjalos solos. Hechos, ¿qué capítulo? Hechos capítulo 2. Esto es en el día de Pentecostés, ¿correcto? La libertad condicional, el tiempo de gracia, no había sido cerrada en la iglesia judía. Mira capítulo 2 de Hechos, versículo 40. Los discípulos le dijeron a la gente, sálvense de esta ¿qué? Hacia estas generaciones. ¿Qué significa estas generaciones? Significa corrupto. Significa déjenlos solos. Versículo 41. Fueron bautizados. Versículo 42. La gente, después de ser bautizada, ¿volvieron? Pregunta. ¿Volvieron después de ser bautizada a esos líderes apóstatas? ¿Sí o no? ¿Lo hicieron, amigos? No. ¿Se juntaron con quién? Con los que tenían la verdad. Los que tenían la verdad presente. Los que tenían la Biblia. ¿Recuerdas Juan capítulo 6? Cuando la mayoría de los discípulos de Cristo lo dejaron, lo abandonaron.
Y Cristo volteó a los 12 y les dijo, ¿acaso ustedes también se irán? ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes que las palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué estaban siguiendo? Verdad. Verdad. Pero esos hombres regresaron a la conferencia de ese día. Antes de que tome Lucas 9, ¿has acaso escuchado alguna vez a la gente decir, la hermana White murió en la iglesia? Me pregunto en qué iglesia se murió. La hermana White predicó en iglesia adventista. En iglesias adventistas. Ella tenía credenciales en las iglesias adventistas. Así que eso debe de usarse para negar sus declaraciones. ¿Ves la falacia en el razonamiento? Así que porque ella murió una adventista del séptimo día, eso debe usarse para negar que ella dice en diversas circunstancias, está bien que las iglesias, empresas se mantengan separadas del control de la conferencia. ¿Quién razonaría de esa manera? Quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso Cristo predicó en las sinagogas? ¿Acaso lo hizo? ¿Acaso el hermano White predicó en las iglesias adventistas? Sí lo hizo. ¿Acaso Jesús también estableció simultáneamente una escuela de capacitación, iglesia de ministerio, bautizando a las personas, no con el Sanhedrin? Sí. ¿Acaso la hermana White simultáneamente apoyó ministerios, iglesias, escuelas, no con la conferencia? Sí. Amén, aleluya. Claro como el día. Entonces, ¿cuál es el problema? Está en tus mentes. Es donde está. Tienes una idea siniestra, una agenda siniestra. Es claro para aquellos que lo quieran ver. Pregunta, ¿acaso la Biblia es verdad? Claro que sí. Vayan a Lucas 9. Lucas 9. Tienes que usar la Biblia y el espíritu de profecía. Y algunas personas todavía no lo van a creer. Simplemente me aseguro de que está en el registro. Déjenme escuchar. Lucas capítulo 9, versículo 49. Y Juan respondió, Maestro, vimos uno haciendo ¿qué? Echando fuera demonios en su nombre. ¿Qué pasó? Se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos seguía a nosotros. No estaba con nuestro ministerio. ¿Se dan cuenta que estos eran discípulos, no con la conferencia? Y sin embargo le estaban diciendo a Cristo, por favor, busca apoyo, la aprobación del Sanhedrin. Muchos de ustedes que están aquí sentados, quizás a lo mejor tengan el mismo sentimiento. Alerta Adventista Francisco, por favor trabaja con la conferencia, por favor. Lo mismo con Cristo. Lo mismo con los 12 discípulos de Cristo. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Aquí están ahora en Lucas 9. Están diciendo, Maestro, este hombre no está bajo nuestro ministerio y control, por lo que no debería de estar predicando. Hagamos todo lo posible en las redes sociales para callarlo. Vamos a malinterpretarlo. Publiquémoslos para engañar a la gente, para que dejen de escuchar Alerta Adventista. Es la misma situación. Vayan al versículo 15. ¿Qué dijo Cristo ahora? ¿Han hecho bien? No. No le prohíbas. ¿Por qué? Escucha lo que dice la hermana White aquí. Dice, vean con cuidado. Dice, venga de ahí. Muy bien. Ella dice, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y ese hombre no nos seguía. Escucha ahora, Santiago y Juan habían enseñado, Santiago y Juan habían pensado que al controlar a este hombre, habían tenido en vista el honor de su Señor. Y escúchame, estos predicadores en las redes sociales, en la iglesia adventista, se llaman los campeones de la fe. Somos los campeones para la conferencia. ¿Sabes quiénes son? Son los Sanhedrin modernos. ¿Contra quién estaban los Sanhedrin? ¿Acaso no te has dado
¿No has leído el libro La Gran Controversia? ¿Contra quién estaba la Iglesia Católica? Contra los reformadores. Son los modernos católicos de hoy en día. Escuchen, Juan y Santiago habían pensado que al poner en jaque a este hombre, que habían tenido en cuenta el honor de su Señor, comenzaron a ver que estaban ¿qué? Entonces, ¿qué estaban a raíz de todas esas encuestas y videos? Celos. Es lo que es, hermanos. Celos, envidia. Celos de Alerta Adventista. Pero después reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Cristo. Escuchen, ningún que se mostró de alguna manera amigable a Cristo, si están predicando la verdad presente, déjalos solos. Escucha ahora, cuando Jesús ya no estaba personalmente entre ellos y el trabajo quedó en sus manos, no deben entregarse ¿a qué? A un espiritismo estrecho y exclusivo, sino manifestar la misma grande alcance y simpatía que habían visto ¿en quién? En su Maestro. Amén. Muy buen punto. Amados, ¿se dan cuenta? Pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos dos hombres comenzaron su ministerio primero? ¿Jesús o Juan el Bautista? ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Acaso el ministerio de Juan el Bautista estaba con la conferencia de ese día? No, no lo estaba. ¿Qué tal Cristo? Cuando Cristo vino a escena, ¿acaso le dijo, Juan, tú te tienes que unir? Tú tienes que dejar de hacer tu ministerio y unirte a mí. Buen punto. El caso cuando vino Jesús le dijo a Juan el Bautista, tienes que dejar tu ministerio y unirte a mí. No, Jesucristo no le dijo eso a Juan el Bautista. Por lo cual ninguna organización, ninguna iglesia, ningún anciano, ningún líder tiene el derecho de decirnos, tú te debes de unir a nosotros, porque ni Cristo lo hizo con Juan el Bautista. Sigamos. ¿Al caso eso pasó? ¿Qué pasó? Los dos estaban trabajando. Amén. ¿Al caso los discípulos de Juan no dijeron, deja de predicar y únete a Cristo? No, tenían ministerios separados. Amén, aleluya. Eso es la Biblia, hermanos, hermanas. Es la Biblia. Es la Biblia. Esta idea de que todos se unen bajo una sola cabeza es el papado. Es lo que es. Cerremos, vamos a cerrar. Vayan a Números 11. ¿A dónde vamos? Números 11. Muy bien. Así que Nuevo Testamento, ahora vamos al Viejo Testamento. Ahora no lo voy a leer, pero escriban la referencia. Números 11, versículo número 25, perdón, versículo 24, Números 11, versículo 25 al versículo 29. Dios entregó su espíritu sobre 70 ancianos para ayudar a Moisés en el trabajo. Y fuera de 70, 68 fueron en una dirección y Dios no siguieron a los 68. ¡Wow! ¿Sabes lo que hizo Josué? Sí, el mismo Josué. Él corrió hacia Moisés. Sí, hacia Moisés. Les dijo Josué a Moisés, Moisés, tú debes de hablar con estos dos hombres, ponerlos en jaque. No nos siguen a nosotros. ¿Y qué dijo Moisés? Josué, ¿sabes qué hay en tu corazón por esos dos hombres? Envidia. Poderoso. Envidia, Antiguo Testamento. Celos, Nuevo Testamento. Vean el versículo 29 conmigo. ¿A dónde vamos? Dice, y Moisés ahora le dijo a Josué, envidia por mi bien. ¿Acaso no era Dios y el pueblo del Señor eran profetas? ¿Y al caso Dios no pondría su espíritu sobre ellos? Cerremos ahora. Sigo diciendo eso. Vean con cuidado. Estos hombres nunca dirán el modo correcto a otras mentes. No han crecido a la estatura completa de hombres y mujeres en Cristo. Simplemente viven el nombre de cristianos, pero no son aptos para la obra de Dios. Y nunca lo serán hasta que nazcan de nuevo y aprendan su abecedario en la religión de Cristo Jesús. Palabras rojas. Hay esperanza en una dirección. Toma al joven y la mujer joven y colócalos
donde entren en contacto lo menos posible con quién. Babylon. No, No, Babylon. Babilonia. Our churches. Nuestras iglesias. Wow, ¿eh? ¿Qué dice? Que hay poca esperanza y dirección si tú tomas a un joven y lo pones ¿dónde? En nuestras iglesias. No dice en Babilonia. Esta declaración, vaya, que es poderosa, ¿eh? ¿Qué está diciendo la hermana? Que no hay esperanza en poner un joven y que tú lo acerques a nuestras iglesias. Y hemos visto también que ella comparte el mismo sentimiento sobre las universidades. Nuestras universidades emblemáticas como Andrews University y Loma Linda, especialmente hoy en día. Sigamos, que ya estamos por terminar. So was Sister White calling for Así que lo que la hermana White estaba pidiendo era una separación de la conferencia. Amén. Wow. Wow, hermanos. Lo vuelvo a repetir, estas últimas semanas Dios ha traído mucha luz, mucha claridad a este tema, porque de la nada el hermano Emanuel empezó a tocar estos temas, Walter Bate empezó a tocar estos temas, yo les di mi punto de vista cuanto a este tema. Se recuerdan que el pastor Emanuel habló de que otros pastores estaban hablando de este tema, por eso ellos levantaron el tema, y ahora Dios nos trae tanta revelación en cuanto al tema, hermanos. Por si en caso nosotros estamos titubeando o no teníamos la dirección correcta, Dios, hermanos, nunca nos deja a ciegas. Dios siempre nos guía, Dios siempre dirige a su pueblo, hermanos. Es tan hermoso ver esto, hermanos, y nosotros lo estamos presenciando en carne y hueso, hermanos, en tiempo real. Seamos testigos de esto, amados hermanos. Sigamos, que dice el hermano que va a terminar y ya tiene media hora que termina. Sigamos. Here's my last. Aquí está mi último punto. I'm gonna step on a phone right now. Voy a empezar a pitar Steel toe boots. pies en este momento. Ojalá y pusieron sus botas de casquillo. Listen. Escucha, Volume 8, volumen 8, page 3. página 310. Our Savior Nuestro Salvador did not encourage no animó a nadie to attend a the asistir rabbinical school. a las escuelas rabínicas de su tiempo. I won't drop the mic. Wow. I'm gonna hold the mic. No voy a soltar el micrófono, voy a sostener el micrófono. You see, the world drops mics. Ya ves que el mundo suelta el micrófono, pero nosotros no soltamos el micrófono, amén. We hold the mics. Nosotros sostenemos los micrófonos, amén. La trompeta debe de ser fuerte y clara. Drop mic. El mundo suelta la trompeta, nosotros no soltamos la trompeta. Nosotros damos a la trompeta un cierto sonido, Distinct sound. un sonido What the distintivo. rabbinical school ¿Qué eran las escuelas is rabínicas de these su days? día? ¿Qué serían en nuestro día? ¿Qué serían en nuestro tiempo? Pregunta. Name them. Menciónalas, nómbralas. Andrews, Southern, Loma Linda, Southern, Loma Linda, Oakwood, PUC, PUC, La Sierra, Montemorelos, Walla Walla, Name them. Colpac, the one Jamaica there. el que está en Jamaica, NCU, NCU, same thing. es lo mismo. The rabbinical Las schools escuelas of these rabínicas days. del tiempo de Cristo. Eso es, amigos. No, él no los animaba. So would that be ¿Al caso as eso sería clasificado como llamar a las personas fuera de la iglesia? Buena pregunta. ¿Al caso eso sería clasificado como llamar a las personas fuera de la iglesia? No se equivoquen. And when they go to our Y cuando van a nuestras escuelas, do they leave without debt? se van sin deuda o con deuda, la mayoría. That's not God's will. Eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ok, déjenme cerrar. Beloved, I've heard Amados, people say he escuchado a la gente decir, only conference Solo churches are las going conferencias de la iglesia van a terminar el trabajo. He escuchado decir que solo las iglesias de la conferencia van a terminar el trabajo. only people in the Solamente las personas en la conferencia. Escuchen, miren, voy a cerrar la Biblia. Ya voy a acabar. Solo las personas en la conferencia van a terminar el trabajo. who believes that? ¿Quién cree eso? Levanten sus manos. No one has. Ni una mano. Vamos, ¿quién cree eso? Only people in Solo las the personas en la conferencia will adventista finish the work. terminarán el trabajo. Anything Cualquier that will cosa transpire in the last que transpire days, en los últimos we días, should find it deberíamos in encontrarlo the en la first Biblia. advent or before. Primer advivimiento o antes del primer advivimiento. Which men first received ¿Qué hombres primero recibieron el reinado, la lluvia temprana? Oh, so I'm speaking to myself. Oh, pero So disculpen, I estoy hablando believe men para mí, first estoy hablando yo received solo. Ok, ¿qué hombres recibieron la lluvia temprana en el primer advivimiento? Pentecost, Pentecostés. Sanhedrin, ¿Los Sanhedrin or the ones with Christ? o los que estaban con Cristo? Which one? ¿A cuál? The latter group, the 120. El último grupo, los 120. Amén. 120. Los 120. Were they in the upper room? ¿Acaso no estaban en el aposento alto? Where were the others? ¿Dónde estaban los In demás? the darkened synagogue. En la oscuridad 120. de las sinagogas. 120.
Solamente 120 recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Me pregunto por qué. ¿A quién estaban siguiendo? La verdad. ¿Qué estaban siguiendo las otras personas? Tradiciones, doctrinas hechas por el hombre. Seguían al hombre. ¿Lo ves, amigo? Espérame. ¿Pero acaso no había gente buena ya? ¿Recuerdas a Nicodemus? Pastor, dijiste que ibas a cerrar. Dijiste que ibas a terminar, pastor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente a Cristo mientras Él estaba vivo. Wow. Ellos sabían que tal paso los excluiría de la conferencia. ¡Wow! ¡Qué poder! Sanhedrin. Y esperaban proteger a Cristo por la influencia en sus consejos. ¿Qué significa eso? Pueden permanecer en la conferencia y aún predicar la verdad presente. Por un tiempo parecían tener éxito. ¡Wow! ¿Escuchan? Pero los sacerdotes, viendo su favor a Cristo, habían frustrado sus planes. En su ausencia, Cristo había sido ¿qué? Condenado, entregado para ser crucificado. Ahora que Cristo estaba muerto, ellos, Nicodemo, ya no ocultaron su apego a Él. Este es mi punto. Hay algunos pastores en este momento en la conferencia adventista que son tímidos y tienen miedo de defender toda la verdad. Ellos se pondrán de pie más adelante. Unos pocos se pondrán de pie. Ok, tenemos un ejemplo bíblico. Por eso nunca me escuchas decir que todos están en apostasía. Y igual como el pastor Enríquez, ustedes nunca escuchan Alerta Adventista del hermano Francisco decir que todos están en apostasía. No, digo, la mayoría, no todos. Dios tendrá un pueblo. Y también digo, la conferencia, no la iglesia somos nosotros. Aquí tenemos Biblia y tenemos espíritu de profecía. Tenemos un equilibrio de la verdad. Sigamos, que ya está por cerrar el hermano. Va a haber unos pocos que tendrán que salir. Cuando Nicodemos y José de Arimatea salieron, tuvieron que separarse ¿de qué? Del liderazgo apóstata. Tenían que separarse del liderazgo. Tenían que, o sea que algunos saldrán, pero aquellos que piensan ahora, podemos quedarnos aquí. Un día va a llegar cuando tendrán que hacer una decisión. ¿Hacer qué? Una decisión. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con Obadías? ¿En el tiempo de quién? De Elías. Obedías, ve dile a Acab que Elías está aquí. ¿Qué? Si yo voy y le predico el mensaje de Elías a Acab me mochará la cabeza. Y es por eso que muchos pastores de la conferencia, como Obedías, no predicaron el mensaje de Elías, llamando incluso a sus propios superiores al arrepentimiento. No lo harán. ¡Wow! ¡Qué ilustración tan poderosa! ¿Qué hizo Elías? Llamó a su líder al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, que estamos despiertos? Que Dios ha levantado y nos ha bendecido con este conocimiento, porque es un privilegio estar despierto mientras vemos que nuestra amada iglesia de 22 millones duerme. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Llamar a nuestros superiores al arrepentimiento, amados hermanos. Porque habrá un pueblo que será fiel y otros pueden ver tu ejemplo y también armarse de valor. Pero nuestro silencio nos condenará. Nuestro silencio fortalecerá la apostasía si permanecemos callados. Repito, dice Martín Lutero, nuestro silencio nos convierte en cómplices. ¿A qué fuimos llamados? A dar el mensaje de Elías, llamar a nuestros líderes al arrepentimiento. Pero ¿qué están haciendo muchos en este momento? No lo harán. ¿Por qué? Por su cheque, por su salario, por su jubilación. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas? Elogios. No quieren ser difractados. Ordenación. ¿Por qué? Por todo. Tienen miedo. Se están vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Wow. 120 fieles. Estoy cerrando ya. 120 recibieron el Espíritu Santo primero. Y luego salieron y comenzaron a predicar. La mayoría de los judíos tuvieron la última oportunidad. La mayoría rechazó. Algunos vinieron, aceptaron la verdad. Entre los que vinieron, la Biblia dice que habían sacerdotes. ¡Wow!
eran sacerdotes. Seamos fieles a la Biblia. No tenemos que sesgar la Biblia para adaptar nuestra agenda pecaminosa. Prediquemos la palabra. Algunos de ellos saldrán de error y ponerse en la plataforma de la verdad. Muy bien. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Wow. Las cosas fueron claras. Las cosas fueron hechas transparentes. Amén. Así que si tú piensas que solamente personas en la conferencia terminarán esta obra, estás ignorante de la Biblia. Wow. Las personas que primero recibieron la lluvia temprana no estaban en la conferencia. ¿Cómo será en los últimos días? ¿Quién primero obtendrá la lluvia tardía? Oh, pero pastor, no puedo decir eso. Solo aquellos que están viviendo y siguiendo la verdad presente, donde sea que estén, ellos serán los fieles. Los fieles no van a estar apoyando a esos hombres. ¿Podemos orar por ellos? ¿Crees que Cristo oró por Caifás? Por supuesto que él oró por Caifás. Pero también está orando por sí mismo. Y es donde yo cierro. Tenemos que orar por nosotros mismos. ¿Estudiar para qué? Estudiar por nosotros mismos. No podemos simplemente decir seguir la verdad. Debemos conocer la verdad para que podamos seguir a través de estudiar. Oremos. Amén. De rodillas, hermanos. Padre que estás en el cielo, gracias por estas palabras esta tarde. Que prestemos atención a lo que hemos escuchado. Que seamos hallados fieles, firmes sobre la Biblia y la plataforma del espíritu de profecía. Lo que tú has unido, que no separemos para acomodar nuestros celos, nuestra envidia hacia los demás y nuestros planes, motivos siniestros. Que nosotros, amante Padre Celestial, seamos encontrados como ejemplos vivientes de la verdad. Que no mantengamos a los ángeles afuera, en libros, en edificios, en papeles, sino que permitamos que entren en nuestro corazón, que nos conviertan y que ahora vayamos y compartamos con otros. Que no comamos la levadura de la apostasía, de los apóstatas, que lo evitemos y que llamemos al pecado por su nombre. Y que este lugar sea un faro de luz, alerta adventista, a nivel local y a nivel internacionalmente. Ahora, Señor, oramos, mientras nos reunimos esta nueva semana, manténnos fiel, que podamos clamar Mateo 6, danos este día nuestro pan de cada día, y que no dudemos de que tú proveerás. Señor, te amamos y sabemos que tú nos amas. Que crezcamos a amarte más y más, que reflejemos tu carácter. Enfrentaremos crisis diariamente esta semana, pero que nos recordemos a reclamar tus promesas para poner ánimo en nuestro paso. Oración, resistencia, paciencia, con una canción para quitar el desánimo. Te agradecemos por escucharnos, para prepararnos, donde comenzamos la serie 7 últimos días en la tierra, experimentando las 7 fiestas del santuario. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos míos, más claro este mensaje para lo que el Señor quiso revelarnos al transcurso de estas 2 semanas no puede estar. Espero que esto haya sido de gran ayuda para muchos. Y como siempre, amados hermanos míos, Jesús está en la puerta. Hay un gran trabajo de preparación práctica y espiritual, porque la protesta continúa. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.